Buenos días, estimado curso. Espero que estén súper bien. Les presento lo que sería la clase de hoy, que se va a llamar, al menos este video, la Constitución de 1980. Vamos a revisar en esta clase elementos bastante generales de lo que sería este documento, del cual ya revisamos cómo se llevó a cabo el proceso. Y en la fotografía les presento lo que sería la comisión Enrique Ortúzar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar cuáles son los principales elementos de la Constitución de 1980, cuáles son sus pilares y de qué forma ciertamente se enlazan con situaciones actuales en la sociedad chilena. Eso básicamente. Así que continuemos con el... Entonces, la actividad. En la actividad ustedes van a tener una fuente, que es esa moneda de 10 pesos. ¿Qué necesito que hagan con la monedita de 10 pesos? Aunque ya de cierta forma, bueno, un ejercicio que siempre realizo, porque es bien interesante. De cierta manera ustedes replíquenme que busca proyectar la dictadura cívico-militar mediante la emisión de esta monedita. Fíjense en los elementos, en las fechas, porque de cierta forma esto va a ser parte de la ambivalencia de la cual les estoy presentando, que sería este tema de la autoridad política en conjunto de lo que sería esta especie de libertad económica que se sostiene durante los años de dictadura cívico-militar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sacar interpretaciones sobre qué es lo que busca proyectar la dictadura cívico-militar de sí misma a través de lo que sería esta moneda de 10 pesos. Anotan sus respectivas interpretaciones y yo se las reviso cuando me tengan de forma presencial. Así que pónganle pausa, miren con detención lo que sería la monedita y continuamos. Entonces, la Constitución en sí misma se va a presentar a sí misma como un proyecto refundacional del país. ¿Por qué le vamos a llamar refundacional? Porque van a ser las bases de lo que sería la idea de que el país debe tomar un cambio radical en materia política y en materia económica y en materia social, que debe hacerse una renovación completa y que de cierta forma la Constitución va a ser prueba de estos nuevos aires que busca transmitir la Junta Militar en compañía de sus asesores civiles, asesores políticos y asesores económicos. Esta es como la idea del proyecto refundacional que se va a instalar, que sería básicamente el origen de una nueva idea de cómo debe ser Chile y cómo debe proyectarse el país. A nivel sociocultural también vamos a tener esta idea, básicamente con esta noción antimarxista, que se va a tratar de proyectar hasta un nivel inclusive constitucional. Si revisan el documento de la Constitución del 80, en lo que sería su versión PDF, van a poder ver lo que sería este tema de la lucha anti lo que sería, según lo que denomina la Constitución, estas ideologías de carácter foráneo y totalitario. Y que de cierta forma nos llama la atención es que la Constitución del 80 va a declarar lo que serían los principios de la democracia autoritaria y protegida. Que la dictadura cívico-militar, a través de lo que sería la Constitución del 80, va a acuñar esta idea de que la democracia se debe hacer en un ejercicio autoritario y que en el fondo la Junta Militar trata de proyectar esta especie de legitimidad con la cual busca de cierta manera busca proyectar de cierta manera que la gente la acepte. Esta idea de que en el fondo la Junta Militar actuó el 11 de septiembre de 1973 en base a lo que sería esta especie de recuperación de la democracia frente a esta ideología totalitaria foránea que serían los pensamientos marxistas. Y es en base a eso que declaran que la democracia debe ser autoritaria con el fin de lograr nuevamente que se recomponga el tejido social, el tejido político y a partir de eso se pueda tomar un nuevo rumbo democrático.
Y ahí también la establece el siguiente apellido, que va a ser una democracia protegida. Y que Fuerzas Armadas va a tener el rol tutelar de proteger lo que sería esta democracia. O sea, constitucionalmente la Junta Militar busca legitimar su accionar y busca proyectar su accionar dentro del país. Una democracia autoritaria y una democracia protegida. ¿Cuáles van a ser los elementos claves de lo que sería esta constitución? El primero es un fuerte presidencialismo, que la figura que ocupa el rol del poder ejecutivo va a tener grandes atribuciones. En esta época, ¿quién va a ocupar ese cargo? Según lo que establece el principio de antigüedad de Fuerzas Armadas, quien ocuparía el cargo sería Augusto Pinochet, general del Ejército de Chile. Entonces él va a concentrar grandes atribuciones y es en base a esto en que la figura de la dictadura cívico-militar se va a asociar hacia Pinochet. A diferencia de lo que serían otro tipo de dictaduras como la Argentina, que va a ser rotativa, que parte con Videla y finalmente termina con Galtieri, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a establecer la Constitución en base a esta idea de democracia autoritaria y protegida? Es que la Constitución va a establecer mecanismos de una transición. ¿Por qué? A partir del 80 se establece que el mandato de la actual figura que ocupa el cargo de presidente, en este caso, la figura de Augusto Pinochet, que él va a durar 8 años en el poder y que 8 años después se va a llamar un plebiscito. Y que ese plebiscito va a señalar si la gente quiere la continuidad de la Junta Militar o prefieren un nuevo proceso democrático y elegir a un nuevo presidente. Entonces va a ser la Constitución del 80 la cual va a definir las reglas de cómo debe ser un retorno a la democracia. Esto, chicos, se va a reformar, pero en su principio se va a mantener. Y es por eso que después, en los 90, la figura de cierta forma de Pinochet va a seguir ocupando un espacio político muy relevante en lo que serían los 90 hasta el 2006, porque la misma Constitución establece las bases para un posible modelo de transición. El otro elemento clave es esta idea de esta democracia autoritaria, que se va a poder sobre todo en lo que serían las amplias concentraciones y el amplio poder que tiene lo que sería el Consejo Nacional de Seguridad. En materia económica va a ser lo que sería una constitución que promueve la idea de los individuos desde un punto de vista económico y que son los individuos quienes tienen la capacidad de tomar decisiones económicas y que es el mercado quien debe promover el desarrollo. Y ahí lo que les decía del Consejo de Seguridad Nacional, que se va a establecer con grandes facultades. ¿Qué es esto? Es un órgano autónomo, o sea, es parte de lo que sería el Estado, pero es un consejo que se preocupa por lo que serían los temas de seguridad nacional, internos del país, y que de cierta forma va a poder decretar en ciertos momentos de emergencia diferentes políticas a seguir. Esto va a tener mucha fuerza sobre todo en la década de los 80 y a partir específicamente del año 83, cuando comiencen las grandes paralizaciones, estos paros nacionales que vamos a ver la próxima semana, y sobre todo lo que sería la lucha subversiva que se va a gestar entre el Estado de Chile y el movimiento guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por eso va a importar tanto esta presencia del Consejo de Seguridad Nacional, porque lo que revisan es la seguridad interna del país y a través de eso dictaminar poderes amplios. ¿Quiénes componen esta institución? El presidente del Senado, Corte Suprema y generales en jefe. Como no tenemos lo que sería un Senado formado, en esta época va a ser el presidente, la Corte Suprema y los generales en jefe. O sea, básicamente la Junta Militar va a ser parte de este Consejo de Estado y lo van a dictaminar como tal. ¿Cuáles van a ser los pilares? Y ya con esto terminaríamos el punto de escribir de lo que sería la Constitución. La idea de lo que es la presencia de senadores designados y vitalicios. El senador designado es una figura que de cierta forma, en cierta medida,
se designa una figura sin que haya salido electa para que ella ocupe un puesto de senador en un futuro senado que se establecería después de estos 8 años de gobierno. Y la figura de senador vitalicia, que va a hacer que esa persona, una vez que esté en el puesto de senador, lo va a hacer hasta el día que se retire voluntariamente o hasta el día de su muerte. ¿Quién va a ser senador designado en la década de los 90? Nada más y nada menos que Augusto Pinochet, ya retirado de lo que sería su rol de comandante en jefe del ejército. ¿Por qué va a ser un pilar constitucional? Porque va a permitir que ciertas figuras políticas sigan siendo parte de lo que sería el escenario político chileno, inclusive después de terminada eventualmente la dictadura cívico-militar. Otro pilar, esta idea del quórum de los 2/3, que de cierta forma uno puede ver en redes sociales que se ha demonizado. Pero ¿cuál es la idea de los 2/3? De que en el fondo las decisiones políticas importantes se promuevan en lo que sería, se logre establecer grandes acuerdos. Entonces, por ejemplo, temas de reformas constitucionales, que una mayoría, 2/3 de las cámaras de diputados y de senadores tengan algún acuerdo para llegar a eso. Que no sea mayoría simple es 50+1, sino que sea una gran parte, un 66%, esté de acuerdo con algún tipo de modificación. ¿Por qué eso se ha demonizado? Porque llegar a ese quórum es alto. No es fácil llegar a un 66%. Entonces, para los críticos de la idea del 2/3, va a ser una especie de barrera imposible de superar. Pero para quienes estén a favor de la idea de los 2/3, va a ser una política bien interesante y que va, de cierta forma, permite la construcción de políticas en base a grandes acuerdos y en base a concesiones y en base a discusión política. Eso, de cierta forma, tiene esas dos miradas. Ustedes, según lo que investigan, tomen el camino, que es lo que me interesa a mí como profesor, de que no se dejen llevar por lo que aparece en redes sociales. No es el cielo ni es el infierno, ¿ya? Es básicamente una política que se establece en esta época y que tuvo sus respectivos intereses. El otro pilar, este Consejo de Seguridad Nacional, para revisar y tomar políticas acorde a lo que sería este autoritarismo que proviene de la Junta Militar. El otro punto es la amplia concentración de poderes que va a tener el Tribunal Constitucional, que es una figura, un organismo autónomo. ¿De qué se encarga esto? El Tribunal Constitucional se encarga de revisar de que todas las leyes tramitadas por el Poder Legislativo estén de acuerdo a la Constitución. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si el Tribunal Constitucional es llamado por el Presidente de la República, el Tribunal Constitucional puede anular una tramitación de ley inclusive aprobada por ambas cámaras. Entonces el Tribunal Constitucional tiene esa gran facultad de poder anular todo un trabajo político y tiene la facultad de aceptarlo. ¿Por qué va a ser de cierta forma importante? Porque el presidente, y eso se mantiene hasta el día de hoy, el presidente es quien es uno de los actores que tiene la facultad de poder llamar a lo que sería el Tribunal Constitucional. Entonces, de cierta forma, se va a presentar como una alternativa cuando el presidente del Poder Ejecutivo no esté de acuerdo con la tramitación de una ley en específico. ¿Cuál va a ser el otro pilar de lo que sería la Constitución del 80? La idea de este sistema binominal para las elecciones legislativas, que sea básicamente la lucha entre dos grandes bloques políticos que se están formando en los 80. Un bloque político de derecha y un bloque político de izquierda. Que el espacio para los sujetos independientes, de cierta forma, se vea más bien reducido y que sea una lucha entre dos bloques. ¿Qué es lo que pasa con esto? También se ha demonizado de cierta forma y también se ha construido como una narrativa más bien infernal respecto a este tema. Para sus detractores, el sistema binominal va a significar como esta especie de cuoteo político y esta repartición del país entre dos grandes bloques que parecieran ser inamovibles.
para lo que sería los que apoyan esta idea del sistema binominal, va a favorecer lo que sería la tendencia a formar grandes pactos políticos, ya que los partidos políticos tengan una gran masa de representatividad en la población. Este sistema de elección se reformó y ya no va como tal en lo que sería la década de los 2010. Y como les digo, chiquillos, ¿qué venimos a aprender de historia? Venimos a aprender ciertos temas, no a demonizarlo, y recuerden que no es el cielo ni el infierno. Ustedes toman la decisión final sobre su opinión respecto al sistema binominal, del cual pueden investigar abiertamente. ¿Cuál es la actividad? Y con esto terminamos la clase de hoy. Se van a la página 152, 153 y van a responder la siguiente pregunta a través de los documentos ahí presentes. ¿Cuáles fueron los mecanismos con los cuales la Constitución de 1980 trató de proyectarse temporalmente? O sea, mediante qué recursos constitucionales esta Constitución trató de proyectarse el más tiempo posible. La discusión respecto a los alcances constitucionales hasta el día de hoy, lamentablemente la vamos a tener que retomar una vez terminemos la quinta unidad y tengamos el espacio en lo que serían los trabajos de noviembre. Dicho eso, espero que se encuentren muy bien. Obviamente es responsabilidad suya tener la información en el cuaderno, pero yo creo que les conviene tenerla porque al 28 de octubre voy a revisar los cuadernos. Así que eso, estimados, que estén súper bien. Chao, chao.